Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos iniciando esta catequesis online donde queremos concluir con este tema tan importante del fin del mundo. Digo tan importante porque es importante realmente. No es lo más importante, pero sí, sin duda alguna, en esta época es importante tener claras estas ideas porque lamentablemente, pues, si no se tienen claras, uno puede ser víctima de engaños, puede ser confundido en toda buena voluntad por distintos criterios que van por allí cuando pues la palabra de Dios es clara y cuando nuestra iglesia también a través del estudio profundo teológico de la palabra de Dios ha ido pues dando respuesta a esa inquietud sobre el final de los tiempos, el fin del mundo, ¿no? Vamos a recapitular un poco lo que vimos el día martes y hoy nos vamos a centrar también, por supuesto, desde las citas de la Biblia, nos vamos a centrar en cuáles serán los signos, los hechos que precederán al fin del mundo. De qué manera, pues el mismo Jesús ha ido anunciando, ha ido especificando qué es lo que va a suceder este, previo a que llegue este día final. Entonces, como es de buenos hijos de Dios, vamos a empezar haciendo nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, te bendecimos por el día que nos has regalado y que estamos concluyendo. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que bendigas esta reunión de hoy, esta catequesis, a todos los que van a participar, Señor, a todos los que nos reunimos en esta noche para escrutar tu palabra, para buscar respuestas en tu evangelio, en tu santa palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a todos los enfermos, a quienes cuidan a los enfermos también. Te pedimos por los difuntos y también por quienes lloran la pérdida de sus seres queridos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches con todos los que están haciendo llegar sus mensajes de saludos. Nos ponemos entonces atentos para poder desarrollar el tema de hoy. Les decía, recapitulamos un poquito, teniendo en cuenta que en esta misma página de Facebook, si retroceden en la timeline, van a encontrar que el martes está ahí la catequesis que hicimos el día martes con las 10 citas bíblicas, 11 porque tuvimos una de Yapa, donde vamos explicando eh, 3 puntos sobre el fin del mundo. Primero, si habrá fin del mundo, y hemos visto con las citas bíblicas que efectivamente en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está ya anunciado, está profetizado que se dará, existirá, sucederá un fin del mundo. Eso primero, ¿no? Con respecto a la realidad, a la existencia, a la revelación de Dios con respecto al día final. Segundo, ¿cómo será? Hemos visto que será efectivamente algo que va a convulsionar, pero que es positivo tanto en cuanto que va a renovar la faz de la tierra. No es
una crisis para destruir, para exterminar, para aniquilar. No, el Señor va a transformar, va a renovar el mundo precisamente porque lo que quiere es que el mundo sea perfecto, ¿no? Y en este momento no lo es maravilloso, pero no es perfecto por el pecado, por el mal que el pecado origina. Entonces será de esta manera, será una renovación, una regeneración. El mismo Cristo utiliza la palabra regeneración, ¿verdad? Y hemos llegado también a dar una respuesta a la tercera pregunta, que es la que quizá a muchos inquieta más, ¿no? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será que va a acontecer este fin del mundo? Y claramente hemos visto también en más de una cita bíblica que queda claro que nadie sabe. Sabemos que va a suceder, pero no sabemos cuándo. El Señor no ha revelado el cuándo, ¿no? Y lo dice Él también, es como el ladrón. El ladrón llega sin avisar. Entonces, ese día final llegará como un ladrón, por lo tanto, uno debe estar preparado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy tenemos eh, 6 citas bíblicas, 6 nada más, pero algunas un poquito extensas y bien despachadas, por decirlo así. Vamos a ver cuáles son los signos que precederán este día final. ¿Sí? ¿Cuáles son esos signos? Y es importante comenzar diciendo que cuál es el objetivo de ese día final, qué es lo que va a suceder en ese día final. Y ese día final, Cristo volverá en gloria. ¿Para qué? Para establecer su reino definitivo, para derrotar definitivamente al demonio y sus secuaces que van a quedar eternamente encerrados en el infierno, para resucitarnos a todos, unos para la vida eterna, otros para la condenación eterna, pues sí, para esto, ¿no? Para renovar la faz de la tierra. Cristo volverá ese día, el día del juicio final, el día, el último día, el fin del mundo, como se le ha querido bautizar, ¿no? El fin del mundo. Entonces vamos a revisar, vamos a empezar con la Biblia, que siempre es bueno que empecemos con la palabra de Dios, recordando, yo como siempre me gusta ser un poquito gráfico, recuerden siempre que este librito tiene muchísima importancia, el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Usted me dirá, padre, pero es que a mí me importa más la Biblia. Está bien, a mí también me importa más la Biblia es la clave de todo, pero uno tiene que ser un poquito humilde y un poquito consciente para reconocer que la Biblia ha sido estudiada por santos, por santas, por teólogos, por santos papas, a lo largo de 2000 años. Y con toda esa gente que ha estudiado y que ha ido escarbando en la palabra de Dios, entendiéndola, reflexionándola, eh, interpretándola, etcétera, etcétera, se va desarrollando esta explicitación de lo que está en la palabra de Dios implícito. Porque en la palabra de Dios hay mucho implícito que tiene que ser descubierto, desenterrado. Entonces la iglesia a lo largo de estos 2000 años ha ido creciendo en su comprensión de la palabra de Dios. ¿Sí? Y ese crecimiento, esa explicación, ese conocimiento está en el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es tan importante conocer el catecismo de la Iglesia Católica para poder comprender mejor la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos entonces, la primera cita está tomada en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Efesios 1:18. Ánimo. Efesios 1 del 18 al 23. Mírelo ahí. Efesios 1
versículos del 18 al 23. Vamos a ver qué dice. Iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Muy bien, entonces, para ir entendiendo, lo primero que se tiene que asimilar es la autoridad de Cristo. Cristo tiene la soberanía absoluta sobre el mundo, tiene la autoridad y tiene el poder. ¿Sí? Y como acabamos de leer, ese poder, esa autoridad la tiene también como cabeza suprema de la iglesia. Usted me dirá, padre, usted me iba a hablar del fin del mundo y me está hablando de la iglesia. Claro, es que por ahí empezamos. Porque el fin del mundo llega cuando Cristo vuelve. Y usted me puede decir, no, pero es que el mundo se va a acabar por una bomba atómica. No, es que el mundo se va a acabar porque van a llegar los extraterrestres. No es que el mundo se va a acabar porque hemos sacado tanto petróleo que ya ahí quedó un hueco en el mundo y entonces de repente va a ser ahí una implosión y se va a acabar. Ojo que eso tiene nada que ver con nuestra fe. Lo que nosotros sabemos es que el fin del mundo llega cuando Cristo vuelve. ¿Por qué? Porque Cristo es el que tiene el poder y la autoridad sobre el mundo. Y es cabeza de la iglesia, porque en esto del fin del mundo también hay una relación con la iglesia. Es Cristo, es la iglesia, el fin del mundo. Ahí. Arme usted su triángulo si quiere. ¿Sí? Partimos de eso entonces, que quede claro. La participación de Cristo como autoridad, como todopoderoso, como dueño y señor, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza, y la autoridad del poder, por eso es Cristo el que al venir en gloria genera este fin del mundo, porque Él viene a renovar, a regenerar el mundo, a renovar la faz de la tierra. ¿Ok? Primera idea, póngala bien clara ahí, Efesios 1, del 18 al 23. ¿Sí? Segunda idea, vamos a la primera carta del apóstol San Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros.
Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. Es la última hora. Nos damos cuenta que es ya la última hora. Fíjense, San Juan en su tiempo, estamos hablando allá en el primer siglo del cristianismo, dice, pues ya es la hora. Y claro, uno dice, pero si ya era la hora hace 2000 años, entonces ¿cuándo es la hora? Ayer, digamos el martes, ¿no? Leíamos, para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero San Juan declara eso, o sea, la inminencia puede ser hoy, puede ser mañana. Y uno dice, bueno, ¿y entonces cómo? ¿Cómo sabemos? Vamos a eso, vamos a eso. Pero claro debe estar que ya hace 2000 años, para el apóstol San Juan, declaraba que ya era la hora, porque habían llegado los anticristos. Pero ¿quiénes eran los anticristos? No un personaje de una película de terror, ni mucho menos, sino anticristos eran aquellos que habían sido cristianos, que habían renegado de la fe, que se habían apartado de la fe, entonces fueron de los nuestros, pero ya no lo son, dice San Juan. Se apartaron, se abrieron. Esos son los anticristos. ¿Sí? Pero bueno, segunda idea entonces, la inminencia. Inminencia hace 2000 años, por eso les digo, puede ser que todavía Cristo demore 1000 años más, o 5 años, o un día, o 10 minutos. No sabemos. Volvemos a lo anterior. ¿Es inminente? Sí. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. ¿Eh? Vamos a la tercera cita. A lo que ya me imagino que ustedes están diciendo, bueno, padre, ¿a qué hora nos va a hablar de los signos? Tranquilo, muchacho. Lucas, vamos al Evangelio de Lucas para que sea Cristo mismo el que nos vaya dando pautas de cuáles serán estos signos, estos hechos que van a anteceder el fin del mundo. Lucas 21, 25 al 28. Lucas 21, 25 al 28. Lucas 21, 25 al 28. ¿Lo tienen? ¿Listo? Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo. Porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas, y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, signo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a anteceder la llegada del Señor? Pues lo acabamos de leer, ¿no? La naturaleza convulsionada, el sol, la luna, las estrellas, las nubes, los vientos, catástrofes naturales, interpretarlo de tantas formas, pero seguramente va a ser una convulsión, una cosa terrible, que como dice aquí el Señor, a muchos pues les causará la muerte solo del terror, de la ansiedad. Y finalmente vendrá el Señor en una nube, ¿sí? Porque la primera venida de Jesucristo fue así allá en Belén, en el establo, se enteraron los magos, se enteraron los pastores, pero la segunda venida de Cristo será en gloria.
Eso queda aquí claro y será manifiesta para todos. Será tan grande esta manifestación que todos la vamos a poder contemplar. ¿Sí? En una nube descenderá el Señor. ¿Sí? Lo más parecido a eso es cuando ascendió, pero cuando ascendió lo vieron los apóstoles. Y así fue, ascendió, ascendió hasta que dice, quedó tapado por las nubes. Ahora vendrá en una nube, de allá de lo alto, descenderá en gloria. ¿Sí? Pero antes de eso nos anuncia el mismo Cristo que va a haber una convulsión en la naturaleza, ¿no? Y ahora está habiendo convulsión en la naturaleza. Pues no sé, el calentamiento global seguramente, tornados, sí, pero siempre ha habido. Ahora hay la plaga de langostas en África, la más fuerte en 30 años, sí, pero quiere decir que antes de esos 30 años hubo una tan fuerte como la de ahora. Y que la inundación y que el terremoto, pues siempre ha habido terremotos, siempre ha habido inundaciones. Seguramente esto será mucho más grande que cualquier otra situación que en la historia se haya vivido, seguramente. Entonces, no conectemos, porque yo conozco a algunos que ya hay un temblor aquí y un temblor allá, dicen, ya viene el Señor, ya está llegando, que ahora pues erupcionó un volcán, que el cinturón de fuego, que va a erupcionar otro, que no sé qué, ya Cristo viene y no sé qué. Que apareció por ahí el tornado, que se inundó no sé dónde, ya son los últimos tiempos, ya ahorita. Pero eso lo han venido diciendo los cristianos no sé cuántas veces, y los cristianos y los no cristianos, ¿no? Que ya se acaba, que ya esto. No, han pasado 2000 años. Quién sabe cuántos más tengan que pasar. Pero este es un signo. No es el único, es un signo de los anunciados sobre el final de los tiempos. Seguimos. Segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ahí tenemos ya bastante. ¿Estamos listos? Vamos a ver. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Empieza entonces allí San Pablo haciendo una advertencia, ¿sí? O sea, tranquilos muchachos, cuidado, cuidado los engañan, cuidado les meten miedo, ¿no? Y eso hay que decirlo porque yo dicen por ahí, la letra con sangre entra y algunos creen que la fe con miedo entra, que la fe con terror entra. Así no es. No es que Cristo viene ya, prepárate. No, no, hermanos, no es así. Es, ven Señor Jesús, Maranatá. ¿Mm? Ven que te esperamos, Señor.
Pero yo no entiendo por qué, no me quiero meter con nadie en específico, pero es una cosa de que algunos cristianos católicos y otros no católicos se agarran de esto del fin del mundo para meterle miedo a la gente, como que la gente por miedo entonces se va, y puede ser que alguno lo haga, pero yo no entiendo que uno se acerque a Dios por miedo. Y sobre todo cuando le ponen ahí una cosa falsa, ¿no? Porque le dicen, es que ya Cristo viene. Y resulta que pasa un año, pasan dos, pasan tres. Es que viene tal fecha, es que lo dijo no sé quién, es que... Entonces termina la gente, por eso, muchos burlándose del cristianismo, porque dicen, no, es que ustedes son gente fanática, gente trastornada, gente que anda metiendo miedo, que tienen miedo del Dios que dicen que es amor, que los ama, pero le tienen miedo, que uy, que viene, que ya no viene, que ya vino, que no sé qué. Por favor. Primera cosa, y vamos a ver también que Jesús dice lo mismo, que nadie los engañe, que nadie. Seguimos. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios y es o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. La gran apostasía. ¿Qué es apostatar? Renegar de Dios. ¿Quiénes eran los apóstatas? Lo opuesto a los mártires, ¿no? Eran cristianos que frente a la persecución, frente a la amenaza de muerte o a la tortura, renegaban de Cristo, apostataban la fe. Lo opuesto al mártir. El mártir, en cambio, frente a la persecución, frente a la amenaza de muerte, a la cárcel, ¿qué hacía? Perseveraba en la fe. Prefería morir antes que negar a Cristo. Ese era el mártir. El apóstata es lo contrario, es el cobarde. Ese es el apóstata. Entonces aquí está ambas cosas, ¿no? Es decir, los apóstatas, que ya lo decía San Juan, ¿no? Los anticristos, porque eran de Cristo, estaban con nosotros y ahora están contra nosotros, ¿verdad? Y estos apóstatas, ¿no? Y luego pone también a un enemigo ya particular, ¿no? Que se puede interpretar como un, ¿sí? Como un anticristo, como una persona que va a llevar a otros hacia el mal, etcétera. Y dice, este, proclamar que él mismo es Dios. Fíjense, aquí hago yo un paréntesis, ya digamos desde mi visión, ¿no? El tema de sentirse, de creerse Dios. Esa es una tentación muy antigua. Fue precisamente la manera en que Satanás tentó a Eva. Si comen del fruto prohibido, serán como Dios. Y esa ha sido siempre la tentación de la humanidad y lo sigue siendo. Querer ponerse en el lugar de Dios. El gran pecado de la soberbia, ¿no? Del hombre que se endiosa, ¿sí? Y que piensa que todo lo puede y que él no tiene que obedecer a Dios, que es mi verdad, que es tu verdad. Pensemos ahora mismo en todo el tema del aborto, por ejemplo. Cuando hay tantos que se sienten con derecho de eliminar la vida humana antes de nacer y creen que tienen derecho. Ahí está el hombre que se pone, se siente Dios,
que tiene el gobierno, que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, ¿no, Señor? ¿No? Y viene la eutanasia, y viene el suicidio, y viene la droga y la promiscuidad, etcétera. Todos comportamientos autodestructivos. Cuando el hombre se aparta de Dios y se autoproclama Dios de sí mismo y de otros también se quiere proclamar Dios, ¿verdad? Cierro el paréntesis, era solamente un poco para ubicar esta cosa, ¿no? Sigamos leyendo. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis que qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Ese impío, ese enemigo, ese Satanás será destruido por Cristo. Cuando Cristo vuelva será la victoria absoluta y definitiva sobre Satanás. Pero es un signo previo a la llegada de Cristo, precisamente el empoderamiento de Satanás. Y uso esa palabra porque hay muchos que la usan para empoderar el mal, ¿sí? Para torcer las conciencias. Entonces, un signo de la llegada de Cristo es el empoderamiento del demonio en el mundo. Y que hoy hay mucho de eso, hay mucho. Que puede ser peor, puede ser peor. Claro que sí. Y es un signo, es un signo. Es algo que está anunciado, que se va a dar antes que Cristo vuelva. Seguimos leyendo. Versículo 9. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Duras palabras, pero nuevamente nos traen a colación el tema de la libre albedrío, de la libertad de cada uno de nosotros frente al Evangelio, frente a Cristo que es camino, verdad y vida, frente a Cristo que es la luz. Recordemos el principio del Evangelio de San Juan cuando dice, el verbo se hizo carne, la luz vino al mundo y no fue acogida, la rechazaron, rechazó la luz, el pueblo rechazó la luz. No todos, pero siempre hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Cuando las situaciones se ponen extremas, cuando la situación te obliga a tomar un lado, cuando ya no se puede quedar uno en un gris, cuando tiene que asumir o el negro o el blanco, las circunstancias te obligan. Y entonces, por esto es un signo esta presencia del maligno, como lo explica aquí
San Pablo es una presencia seductora, porque a veces, claro, a veces uno se imagina y dice, claro, el diablo y se lo imagina ahí con los cachos, con el tridente, con el rabo ahí, y dice, no, pues yo veo el diablo y huyo, ¿cómo me voy a dejar llevar del diablo? No, pero es que el diablo no actúa así. El diablo actúa de manera seductora, se presenta siempre atractivo. Y eso hay que tenerlo presente, porque de lo contrario es que, claro, uno rapidito se inventa ahí una película, ¿no? De cucos. El, el, la tentación de cada día, ¿no? Esas tentaciones que nos llegan, que todos hemos hecho esa experiencia, ¿no? De ser tentados. Sabemos perfectamente que la tentación envuelve, la tentación es atractiva, la tentación se presenta apetecible, si no, no sería tentación. Entonces es lo mismo acá. Y va a haber, cada uno tiene que tomar un camino. No se puede pretender uno quedar en medio. No se puede jugar para ambos equipos. O se pone usted en el equipo del Salvador o se pone usted en el equipo de Satanás. No hay más. Entonces, todos estos signos, estas situaciones, estos acontecimientos previos al retorno de Cristo en gloria, previos al día final, van a empujarnos a definir cuál camino. Ya no puede haber grises, ¿sí? Ya no puedo decir, soy un católico no practicante. No, o soy católico o no soy católico. ¿Soy creyente o no soy creyente? No puede ser, yo soy católico, pero creo en el aborto. No, no, usted no es católico, porque el aborto es matar y nosotros, clarito nos ha pedido el Señor, no matarás, punto. No, pero es que si fue violada, que si no, 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 no. Blanco o negro, blanco o negro. El Señor dice, no matarás nunca, nunca. No dice, no matarás en estas condiciones. En estas otras condiciones, si quieres, mata. No, no, no matarás, punto. Y se acabó. No mentirás, punto. Y se acabó. No robarás, punto. Y se acabó. No es que, sí, acá, pim, pum, pa, pa, pa. No, no, no. ¿Está claro? Entonces, la gran apostasía, la presencia del maligno, del tentador, ese empoderamiento del mal, de la maldad, ese endiosamiento del hombre, ¿no? Destronando a Dios y poniéndose el hombre como dueño del mundo, ¿sí? Por eso a mí me llama tanto la atención esto que estamos viviendo ahora con este virus, porque es que es como que nos bajó del pedestal. El ser humano que se sentía tan capaz de todo, transformarlo todo, la tecnología, la ciencia, de repente, ¡pum! Esta pandemia, ¿no? Mundial, a todo mundo nos tiene desconcertados. No hay científico que pueda todavía sacar la vacuna. Y todo lo que está pasando, económica, social, toda la crisis que esto está causando y que va causando y que se va agravando. Claro. Bien dice el Papa Francisco en la Gaudete de Exsultate que la humildad se logra a través de la humillación. Estamos siendo humillados. Este virus nos ha humillado. Ojalá a través de esta humillación aprendamos a ser humildes, a reconocer el poder de Dios, la autoridad de Dios, la majestad de Dios, a ubicarnos bien en nuestra posición de hijos de Dios, de siervos de Dios. Fíjense. Avancemos, avancemos porque el tiempo
luego nos traiciona. Carta a los romanos. Vamos a buscar la carta a los romanos, capítulo 11. Romanos 11, 25 y 26. Ánimo. Romanos 11, 25 y 26. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Palabra de Dios. Entonces, este es otro signo, ¿no? Sí, son dos signos en realidad. Por un lado, como bien dice la palabra, la conversión de Israel, ¿no? Como ustedes saben, hermanos, Israel esperó la llegada del Mesías. Ese Mesías prometido por Dios, ese Mesías que tenía que nacer del pueblo de la alianza, de la antigua alianza, la primera alianza de Dios, que tenía que nacer como descendiente del rey David, pues Cristo es el Mesías. Muchos judíos lo aceptaron, lo reconocieron, pero otros judíos no. Para otros judíos y hasta el día de hoy, para el pueblo judío, Cristo no es el Mesías. No aceptan que Cristo sea el Mesías. Y han pasado 2000 años y ellos siguen esperando el Mesías. Y el Mesías no les llega, ni les llegará, porque el Mesías ya llegó. El Mesías es Cristo. Cristo cumplió todas las profecías que se anunciaron sobre el Mesías. Cristo es el Mesías. Una parte del pueblo judío lo reconoció como Mesías y se hicieron cristianos, y otra parte del pueblo judío no lo aceptó como Mesías y hasta el día de hoy siguen esperando que llegue un Mesías que no les va a llegar. Entonces, un signo de del advenimiento de Cristo es que el pueblo de Israel se convierta. Finalmente, el resto de Israel que no ha aceptado a Cristo como Mesías, lo acepte. Eso todavía no sucede. Y además también dice aquí el apóstol Pablo, durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los no judíos. Entonces, la iglesia tiene que evangelizar todo el mundo. Cuando todos hayan escuchado el Evangelio, cuando todos hayan recibido la palabra, obviamente volvemos al tema anterior, en libertad de cada uno. Habrá quien acoja el Evangelio y quien lo rechace, pero el Evangelio tiene que ser anunciado a todo el mundo. Todos los gentiles tienen que haber recibido la oportunidad de conocer a Cristo, de acercarse a Cristo, de alcanzar la salvación, ¿sí? Y ustedes saben perfectamente que la iglesia, pues el último límite que está llegando la iglesia justamente es al Asia, ¿no? Este gran continente que todavía no está en su totalidad evangelizado. Antes fue África, y antes de África América, ¿verdad? Hoy por hoy Asia es el límite, digamos, la frontera a evangelizar. Por lo tanto, estos signos todavía no se cumplen, lo que nos podría hacer pensar que todavía no llegará, no es que llega ya mismo el fin del mundo. Pero no sabemos cuánto, pero vendrá, pero no sabemos cuánto, pero vendrá, pero no sabemos cuánto. Esa es. Muy bien.
Queda claro entonces estos dos signos, la conversión del pueblo judío, del pueblo de Israel, y la conversión de los gentiles. Es decir, en una sola palabra, la conversión del mundo. Lo hablábamos el martes, ¿verdad? Que también toda esta convulsión, todo esto, este gran sufrimiento, esta gran tribulación que habrá antes de que Cristo regrese, será la oportunidad para purificarnos, para arrepentirnos, para convertirnos, etcétera, etcétera. Última cita bíblica, pero esta es larga, así que tranquilos que con esta vamos a sacar harto jugo. Mateo 24, Mateo 24. Venga, búsquelo ahí. Mateo 24, desde el versículo 4 al 51. Mateo 4, perdón, 24, Mateo 24, desde el versículo 4 hasta el 51. Vamos por partes. Jesús les respondió, mirad que no os engañe nadie. Esto que nos decía San Pablo en la carta a los tesalonicenses, nos lo dice ahora Jesús mismo. Jesús lo dice. Jesús les respondió, mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Eso es todos los días, todos los días. Y no me digan que no. A mí se me paran los pelos cuando yo veo por ahí esos anuncios pegaditos ahí en una pared, no sé qué. Jornada de milagros, tal día, tal hora. Yo digo, oiga, ¿qué? ¿Cómo, cómo le manejan la agenda a Jesús? ¿Cómo saben que ese día, esa hora se van a hacer los milagros? Digo yo, ¿no? Y luego esas malas costumbres que se van desarrollando. Yo decreto, yo declaro. Oiga, no. Nosotros no estamos en posibilidades de decretar ni de declarar. Nosotros estamos en la posición de suplicar, de clamar a Dios. Pero a veces la gente se desubica, ¿no? O sea, en lugar de decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios, voy a esforzarme por hacer la voluntad de Dios, es al revés. Yo quiero que Dios haga mi voluntad, porque mi voluntad es la que vale y Dios me tiene que hacer lo que yo le pido. Qué equivocado que está, ¿no? Pero bueno, ojo, ojo con eso, porque inclusive el mismo Cristo lo anuncia. Habrá muchos, vendrán muchos a engañar, ¿no? El 21 de abril salió por ahí esta pobre niña. A mí me da pena porque es una niña. ¿Quién estaría detrás de esta niña manipulándola? No sabemos, ¿no? Que el 21 de abril que pongan aceite en el marco de las puertas, que no sé qué. Yo digo, me daba hasta un poquito de risa porque ¿por qué aceite? ¿Qué tiene que ver el aceite? Si cuando fue la plaga, la última plaga en Egipto, lo que había que poner en los marcos de las puertas y en los marcos de las ventanas era sangre, la sangre de cordero, no era aceite. ¿De dónde sacan aceite? Pero claro, cuando uno miente, inventa cualquier cosa, ¿no? Y que sí, que martes y miércoles, y que el 21 de abril y no sé qué, ya estamos eh, hoy día 28. Se nos acaba mayo, ¿qué estoy diciendo? 28, 30 estamos hoy día, 30. Mañana ya empezamos mayo, el mes de María. Y estaba la gente asustada, había gente asustada, oiga. Algo de unas pestañas en la Biblia, eso sí ni me enteré bien y mejor que no me enteré, porque ya, ¿para qué esas tonterías? Pero había gente asustada realmente, por una tontería, por un engaño, pero es que esto está aquí. Oiréis también hablar de guerras y de rumores de guerras.
Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda. Va a suceder, es necesario. Pero no es todavía el fin, no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. El comienzo. ¿Hay guerras? Sí, ahora las hay. ¿Toda nación está en guerra? No. ¿Hay hambre? Sí hay. ¿En todo mundo hay? No, no en todo mundo. Igual cuando eso se dé, no se alarmen porque todavía falta. Es el comienzo, es el comienzo. Sigamos leyendo. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora, volvemos a la primera cita cuando hablábamos de Cristo y la iglesia. También es un signo del tiempo final la persecución violenta de la iglesia. Siempre ha sido perseguida la iglesia. En unas épocas con mayor fuerza, otras con menos fuerza, pero siempre. Todos los años hay mártires, todos los años se asesina a los cristianos por solo ser cristianos, por ser creyentes en Cristo, por odio a Cristo se mata, se tortura en el mundo, ahora mismo. Pero ciertamente aquí lo que ya habla es de una persecución generalizada, con tortura, con odio. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. La apostasía. Unos permanecerán fieles, otros apostatarán, otros se volverán contra Cristo. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Falsos profetas han habido siempre. Y hoy por hoy hay muchísimos, ¿no? ¿Quiere que le dé una pista? Pare de sufrir, por ejemplo. Pero de eso hay así. En cualquier garaje, en cualquier local comercial le arman ahí y se ponen a profetizar hombres, mujeres, niños. ¿Qué tal? Falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, lo que decíamos también, habíamos leído en Tesalonicenses, ¿no? O sea, ese empoderamiento del mal, ese crecimiento del mal, ¿no? Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. La caridad se enfriará. Crece el mal, la caridad se enfría. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Esta la perseverancia en la que cuenta. La perseverancia en medio de la persecución. La perseverancia aunque seamos minoría. La perseverancia aunque todos digan lo contrario. Nosotros nos mantenemos en la verdad. Porque Cristo es la verdad. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, lo que acabamos de leer en Romanos, para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice el Señor, vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Pero sigue diciendo el Señor, cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel
erigida en el lugar santo, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría a nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si algunos dicen, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, y si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Nuevamente, cuando el Señor repite algo es porque es importante, que nadie los engañe, que vendrán falsos profetas, que vendrán algunos haciéndose pasar por mí, que no los engañen. Por eso, hermanos, yo insisto tanto en esto, porque quien ha leído estos pasajes del Evangelio no puede estar creyendo en lo primero que diga por ahí una muchachita o diga un audio de una supuesta amiga de una pastora o que el niño con la pestaña y no sé qué. Por Dios santo, por Dios santo. Sigamos leyendo. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Será evidente para todos. No vamos a necesitar alguien que nos diga, es aquí, es acá, va a ser aquí. A mí me tocó también por allá, hasta en Italia me tocó un grupo, ¿no? Que decía que ahí en una partecita de su pueblo, que ahí va a ser la llegada de Cristo, que ahí va a ser la nueva Jerusalén, que ahí porque no sé quién lo había dicho y ya se había muerto la supuesta vidente, pero que ahí era. Si supieran en cuántos lugares del mundo dicen la misma cosa. Se juntan por ahí unos 4 o 5 y dicen aquí va a venir Cristo. Cristo va a venir al mundo entero, no va a venir a un puesto. No lo van a ver 5 gatos. Será evidente para todos. No vamos a necesitar nadie que nos señale, porque lo vamos a ver llegar en gloria. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los 4 vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Estar nosotros dentro de ese grupo de los elegidos, la iglesia del Señor, la iglesia fiel del Señor, la iglesia santa del Señor, la que no claudica, la perseguida, la humillada, la criticada, pero que se mantiene firme, fiel en la verdad a Cristo el Esposo. Esa es la clave de todo. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Por eso los cristianos fieles repetían y repiten, y repetiremos siempre,
Maranatá, ven Señor Jesús. Queremos que venga para entrar con Él al reino de los cielos, para disfrutar con Él del universo recreado, regenerado. Sí, Señor. Sigamos, que todavía queda. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Lo hemos leído el martes, lo volvemos a leer. De aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada y la otra dejada. Los elegidos, los rechazados. Como Noé. Noé con sus hijos fueron rescatados, fueron advertidos. El resto, cuando se dieron cuenta, ya el diluvio lo tenían encima. Nadie sabe, ni el día ni la hora. Por eso dice el Señor, velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadasen su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Cómo está uno preparado? Es facilito, facilito. Usted se confiesa, ¿cada cuánto? Cada 8, cada 15, para estar libre de pecado mortal. Si usted está libre de pecado mortal, está preparado. Claro, también hay que rezar, hay que comulgar, hay que arrepentirse de los pecados, hay que hacer el bien, hay que cumplir los mandamientos, hay que hacer las obras de misericordia. Pero empecemos por estar libres de pecado mortal. Entonces está preparado. Y usted está tranquilo. Puede venir ahora mismo y no pasa nada. Usted está en paz. Usted es fiel a Dios. No tiene nada que temer. Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Por eso los cristianos no tenemos miedo. No es fe con miedo, no, es fe con confianza. Es fe con certeza del amor y de la misericordia de Dios. Es fe con humildad para reconocer nuestros pecados, para confesar nuestros pecados con verdadero arrepentimiento y reconciliarnos con Dios y ser amigos de Dios y vivir en gracia de Dios. Y estamos preparados, eso es todo. No hay que hacer nada fuera de lo común, no hay nada, no es nada extraordinario, no es nada del otro mundo. Es estar en gracia de Dios, libre de pecado mortal, eso es todo. Y con eso usted está preparado para cuando venga el Señor, en cualquier momento. Y será para alegría suya, para bendición, para gloria. Ven, Señor Jesús. Ahí sí, claro que sí. Terminamos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo?
Dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está, hermanos. Más claro que el agua. Más claro que el agua. Estar preparados. Estar preparados porque el día que no sabemos, que no esperamos, el Señor va a llegar. Hay signos. El Señor mismo nos anuncia. Signos, tribulación, persecución, desastres naturales, guerras, hambre. Bueno, todo está ahí. Lo más peligroso es el empoderamiento del mal, el endiosamiento del hombre. Eso es lo más terrible, lo más peligroso, porque eso seduce, eso engancha, eso convence. Por eso, unidos al Señor en oración, en la gracia de Dios, en los sacramentos. ¿Sí? Ánimo, ánimo, queridos hermanos. Yo les agradezco su paciencia, su interés. Espero que esta catequesis les haya dejado al menos una idea clara. No sabemos cuándo volverá el Señor, lo esperamos con confianza porque permanecemos fieles a Él. Si eso quedó claro, yo me doy por bien pagado, contento me quedo. Les quedan las citas bíblicas para que las puedan leer cuantas veces quieran, repásenlas. Esta catequesis también va a quedar colgada ahí en mi página en Facebook para que la puedan compartir con sus amigos, con sus conocidos. Es bueno que les compartan las dos catequesis. Es muy fácil, usted va a compartir y ahí en compartir conecta con su página personal y si quiere compartirla en WhatsApp, igual, ahí da en compartir y ve en opciones donde dice copiar enlace. Entonces usted copia ese enlace a la papelera y luego lo pega en el WhatsApp de su grupo de amigos o en el WhatsApp de la persona a la que usted quiere compartirle el link y ahí le va a salir el link directo para la catequesis, ¿no? Ahí van a quedar, yo no las voy a borrar, están a disposición de ustedes. Lo que sí quiero es invitarles, el próximo martes vamos a hacer una nueva catequesis, vamos a cambiar ahora la temática. Esta nueva catequesis será sobre el diálogo en familia, el diálogo en pareja, desde la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco. Dice cosas maravillosas esa exhortación apostólica, pero vamos a empezar estudiando el tema del diálogo. Será el próximo martes 5 de mayo a las 20:30 por este mismo medio. Espero poder contar con su presencia y así pues vamos animándonos en la fe y vamos revisando las enseñanzas de la iglesia, ¿no? El Evangelio, el Catecismo. Ahora vamos a ver esta exhortación apostólica del Papa y así. Así nos vamos acompañando en este tiempo especial, este tiempo singular que nos está tocando vivir. Les invito entonces ahora, para concluir como debe ser, vamos a encomendarnos a María, que estamos a pocas horas de iniciar este mes dedicado a ella, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y medianera de todas las gracias, ¿no? Es la intercesora por excelencia, a ella recurrimos siempre los hijos de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que descansen. Buenas noches.